Buenas tardes, buenos días a todos. La idea de este pequeño video es darle información sobre cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un lugar o una ubicación para instalar nuestro apiario. Lo que primero tendríamos que hacer, obviamente, sería un relevamiento de la flora que hay en la zona. En este punto no me voy a explayar mucho sobre la metodología para hacer esta valoración, porque vamos a tener un encuentro, un video, donde vamos a explicar solamente este punto. Lo que sí quiero detenerme es en el hecho de que de la flora apícola que vamos a tener que relevar desde el lugar a donde queremos instalar nuestro apiario, qué distancia tendríamos que considerar, porque va a tener que ver con otro punto que viene seguido a este. Para esto vamos a dar un ejemplo. Lo que están observando ahí es el croquis del campo de escuela, ¿sí? Nosotros en el campo, ¿sí? Tenemos, para que tengan una idea, ahí abajo estaría el edificio central del campo de escuela. Aquí estaría el área experimental, ¿sí? Y al fondo, allá en el lote 17, tenemos el apiario, ¿sí? Ese apiario, si tenemos en cuenta este ejemplo, estaría ubicado en esa posición donde está el diamante rojo. ¿Qué tenemos que relevar de la zona? ¿Sí? 1 kilómetro de radio de esa ubicación. Tendríamos que estar haciendo ese relevamiento, ese chequeo de qué especies hay, ¿sí? Si son especies de interés apícola, si no lo son, si hay lotes que pueden o no pueden ser útiles, presencia de fuentes de agua, todo lo que se pueda relevar ahí, pero desde el punto de vista de la flora, qué especies hay y obviamente el aporte que ofrece cada uno de ellos. ¿Por qué el radio de 1 kilómetro? Ustedes van a los libros y en la bibliografía van a encontrar que la abeja en realidad vuela, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y hasta más kilómetros de distancia. Lo que sucede es que también en la bibliografía se rescata el hecho que la abeja, cuanto más vuela, más energía requiere, ¿sí? Y en ese balance de gasto, ¿sí? y aporte de energía, lo que se ha visto es que en el radio de 1 kilómetro ese balance energético estaría siendo positivo, por lo que tendríamos que tener en cuenta qué hay ahí adentro que le va a ofrecer esa colmena que tiene que vivir todo el año ahí, ¿sí? Entonces, de hecho, hay bibliografía que cita que tendremos que hacer un relevamiento un poco más corto, unos 600, 700 metros, que sería lo verdaderamente importante y lo que en realidad aprovecha la abeja. Pero bueno, para hacer números redondos, nosotros tendríamos que relevar qué hay dentro de ese kilómetro de radio, ¿sí? Y cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo no es otra cosa que relevar lo que hay en esas 314 hectáreas que involucra. No es poco. Probablemente el apiario o la unidad de producción donde estamos o donde nos permiten tener las colmenas no llegue a esa cantidad de colmenas, ¿sí? Puede ser un lote de 1, 2, 3 hectáreas y la abeja, sin embargo, vuela mucho más allá, por suerte. ¿Qué tiene que ver esto del kilómetro de radio? Porque cuando vamos a instalar un apiario tendríamos que considerar lo siguiente: si hay o no presencia de otros apiarios, ¿sí? Se recomienda, como dice ahí, que no haya otro apiario en una distancia no menor de 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, 3, ¿sí? Porque si nosotros tomamos, acá se reitera, se repite el campo de escuela, ¿sí? Ahí están, donde está marcado, ¿sí? A donde estoy señalando, ahí estaría ubicado el apiario del área experimental y acá arriba el apiario del lote 17. Fíjense que si consideramos el radio de 1 kilómetro, no hay solapamiento entre ambos apiarios.
por lo que las colmenas que hay en esos apiarios estarían aprovechando al máximo lo disponible o lo que le ofrece el ambiente en esa situación. ¿Sí? Hoy este apiario de acá abajo no está más, porque en ese lugar hoy se está construyendo la sala de extracción de miel de la facultad. ¿Sí? Así que todas las colmenas están aquí en el lote 17. ¿Qué pasa cuando comienza a haber solapamientos? Obviamente los recursos disponibles para cada uno de esos apiarios, fíjense acá, este es el área de solapamiento, ¿sí? Donde una o las abejas irían a buscar recursos, ¿sí? Tanto de uno como de otro apiario. Y obviamente ahí puede comenzar a haber alguna disputa por los recursos, algunas competencias. Si esos apiarios son de una misma persona, bueno, habría que ver qué forma podría hacerse para distanciarlos un poco más, ¿sí? Trasladar un poco más uno de los apiarios. Y otro caso que por ahí es un poco más complicado es cuando los solapamientos empiezan a ser mucho mayores. Fíjense en este ejemplo, estas son situaciones reales, ¿sí? Donde la ubicación de los apiarios está marcada, ¿sí? En donde el apiario 1 o el colmenar 1 está aquí con su área de pecoreo potencial y el apiario número 5 aquí con su área de pecoreo. No habría solapamiento entre el colmenar 1 y el colmenar 5, pero en medio hay 3 colmenares donde, ¿sí? Comienzan a confluir, ¿sí? Mucho y podría llegar a haber, dependiendo de la cantidad de colmenas que haya en esos apiarios, un grado de competencia un poco mayor. Entonces, a la hora de tener que ubicar un apiario, si ya existe un apiario existente en ese lugar, y bueno, trataría de hacerlo más allá de los 3 kilómetros, ¿sí? Para que justamente estas áreas no se solapen. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es dónde lo vamos a ubicar, el terreno a dónde lo vamos a ubicar. Y ahí dice alto, firme y con buen drenaje. ¿Y por qué es esto? Para tratar de evitar situaciones un poco imprácticas como esta, ¿sí? Donde puede llegar a haber un grado de inundación, ¿sí? El avance de alguna ribera de algún río, ¿sí? Y terminamos teniendo las colmenas en un lugar prácticamente inaccesible. Para evitar esto, ubicar el apiario, ¿sí? En un lugar alto, ¿sí? Dentro de las posibilidades, por supuesto. Con respecto a la fuente de agua, se dice que la fuente de agua al apiario y no tendría que estar a más de 700 metros, ¿sí? Esa fuente de agua puede ser natural, un río, un lago, ¿sí? Artificial como una acequia, una represa, ¿sí? Hasta los mismos bebederos de los animales pueden llegar a ser fuente de agua para la abeja. La abeja, cuando vimos la parte de nutrición natural, vimos la importancia del recurso agua, ¿sí? Lo esencial que es. Y hay situaciones a donde no se puede llegar a sostener un emprendimiento apícola si no tenemos una fuente de agua asegurada, ¿sí? Estoy hablando sobre todo en ambientes bastante cálidos, ¿sí? En Córdoba no hace falta irse muy al extremo, pero en el norte de la provincia, en los departamentos de Cruz del Eje, Río Seco, Sobremonte, donde inclusive el recurso florístico es excelente, ¿sí? No hay problemas de inundación como estuvimos viendo hasta ahora, pero si no tenemos una fuente de agua cerca y disponible para que la abeja pueda llegar a tomar, sobre todo en aquellos momentos donde la temperatura es muy elevada, hablamos de diciembre, enero, febrero, ese emprendimiento prácticamente es así insostenible. La abeja necesita, ¿sí? No solamente para toda la función fisiológica, sino también, sobre todo en esos ambientes, para la regulación térmica, este recurso. Ahora, si no lo hay de forma natural, se lo tenemos que dar. ¿De qué manera? Y es común encontrar en esos ambientes, ¿sí? Que los mismos apicultores le llevan agua a los apiarios a través de tachos de 1000 litros, cualquier recipiente que tenga capacidad de tener el agua es bueno. Con algunas consideraciones, fíjense acá abajo lo que tienen son tachos de agua
que se le brinda y se le han puesto cosas, ¿sí? Se le han puesto ramas, alguna placa, ¿sí? El objetivo pueden ser varios, desde que sirvan de sostén para la abeja para tomar el agua, para que no ingresen animales, ¿sí? Y aprovechen y saquen el agua, sino también para evitar un poco la evaporación, ¿sí? Recuerden, como veíamos allá en las primeras clases, el agua es verdaderamente importante y había una cita que decía que en esos ambientes la colmena requiere de aproximadamente unos 3-4 litros de agua por día para que colabore con la regulación de la temperatura. Repito, si no hay fuentes disponibles, si no hay algo natural, hay que llevarle el agua. Si no, esos emprendimientos no se pueden sostener, ¿sí? Se pueden ahí ver en otra foto donde, bueno, hay apicultores llevando y cargando esa agua para llevarle a sus colmenas. Con respecto a la insolación y aireación, bueno, ahí dice que debe ser buena. ¿Y por qué debe ser buena? Vamos a ir a los extremos. Fíjense en esas fotos, las dos de arriba, tenemos apiarios, ¿sí? En lugares donde vamos a hacer de cuenta que hay una excesiva sombra, ¿sí? Y aquí abajo lo que están viendo, ¿sí? Abajo a la izquierda, sería un apiario expuesto directamente al sol. Con respecto a este tema, lo que es verdaderamente importante es tratar de no ubicar los apiarios donde la sombra excesiva puede alterar un poco el comportamiento de la abeja. Los libros dicen de hecho, que cuando la sombra es excesiva, se incrementa el comportamiento defensivo. La abeja se hace un poquito más agresiva. Paralelamente a esto, lo que sí es importante es que en esos ambientes donde puede haber sombra excesiva, también normalmente se puede crear un microclima que no colabora con algunas enfermedades o con la salud de la abeja, ¿sí? Donde podemos llegar a tener microclimas asociados a un grado de humedad que sí favorece o predispone la aparición de enfermedades como por ejemplo la nocemosis. Con respecto al otro extremo, que sería la foto de acá abajo a la izquierda, tampoco es tan conveniente mantener las colmenas o que las colmenas queden en una exposición directa a los rayos del sol, porque ahí, en momentos donde hay excesiva radiación, la temperatura se hace muy elevada y la abeja tiene que gastar mucha energía justamente para regular y tratar de bajar esa temperatura. En esos ambientes no se concibe que las colmenas no estén pintadas de colores claros y que no tengan, por ejemplo, en los techos una chapa que refleje un poco la radiación. Con respecto a la aireación, tratar de que esas colmenas no estén en un lugar donde no haya circulación de aire, ¿sí? Porque también, a lo mismo que la sombra excesiva, favorece el desarrollo o la aparición predispone a la aparición de algunas enfermedades. En el ítem ahí que dice comodidad, tiene que ver no solamente con la comodidad de la abeja para que sus recursos no se gasten exclusivamente o en bajar la temperatura o en tratar de que la temperatura ascienda un poquito, sino también tiene que ver con la comodidad de quien trabaja esas colmenas, ¿sí? Con la comodidad del apicultor. No es lo mismo estar trabajando al rayo del sol durante horas que estar trabajando, como por ejemplo en la foto de acá abajo, ¿sí? En un apiario donde estamos en una media sombra, ¿sí? Media sombra, quiero que se entienda bien, no es que voy a poner un techo con una tela de media sombra, sino que bajo la sombra o el abrigo de los árboles, pero donde la capa, ¿sí? La cubierta vegetal, no sea del todo excesiva. Tiene que ver también con, no solamente, repito, ayudarle o colaborar con la abeja para que regule mejor la temperatura y no gaste mucha energía para subir o bajar la temperatura, sino también con la comodidad del apicultor. No olvidemos que ahí vamos a tener que estar trabajando durante horas, ¿sí? Trayendo material, trayendo peso.